¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a 100 puntos y comas informa. Muchas gracias. Gracias. Recuerde usted, un abrazo reciba. Sea usted una persona, 1 millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista, cómo lo sabemos hacer, cómo nosotros pensamos. Y le agradecemos por estar con nosotros. Como siempre le hago la invitación. Si no se ha suscrito, suscríbase usted al canal para que nos siga apoyando, para que nosotros sigamos avanzando. Y a la vez, si ya se suscribió usted, hágalo usted así, dedito para arriba, ese dedito que nada le cuesta. Ese dedito va a ayudar a que YouTube nos difunda mejor, para romper el algoritmo y para que enseñe YouTube las personas que están viendo, porque a veces también nos esconde las personas o la cantidad de personas, pero nosotros llegamos así con la idea de participar de viva voz del presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador, que siempre nos trae la conferencia donde quiera que se encuentre, en este caso hoy desde la Ciudad de México, desde el Palacio Nacional, siempre desde su inicio. Es una manera de réplica que él puede hacer. Por eso los medios tradicionales y los que están en contra de México no han terminado con este proyecto de la Cuarta Transformación, que solo hablan y buscan negatividad y todo lo ven mal lo que hace el presidente. Y así son las cosas. Hoy viernes 5 de agosto, estas son las noticias más relevantes. Sobre la situación de los mineros que siguen atrapados en una mina de Sabina, Coahuila, el presidente López Obrador se comprometió a hacer todo lo posible para rescatarlos. En este sentido, las autoridades de protección civil detallaron que actualmente se extraen con 10 bombas más de 1,000 litros por hora de los pozos, sitio donde se encuentran laborando 230 elementos militares y 33 de la Guardia Nacional, así como 120 civiles y 7 ambulancias, con el firme propósito de reducir los niveles de agua para así ingresar los cuerpos de rescate para lograr extraer a los mineros atrapados a 65 metros de profundidad. Escuchemos, esto fue lo que dijeron esta mañana. Un informe de los avances que tenemos en Sabinas, Coahuila. Nos encontramos trabajando desde el día de ayer, desde la noche de antier, y estamos de manera coordinada trabajando y dando los esfuerzos para llegar a las mejores conclusiones. Si me ayudan con la exposición, por favor. No sé si la vayan a poner, sino para dar lectura. Gracias. Muy amable. Este es un esquema del incidente. El lugar se encuentra a 350 metros de una afluente del río Sabinas y a 370 metros de la mina Concha Norte. En el mapa se puede observar la ubicación de 3 pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina. Asimismo, se observa la localización de 2 barrenos donde se colocaron equipos de bombeo que han permitido ampliar la capacidad del bombeo existentes. Se aprecia la mina denominada Conchas Norte, la cual se presume están conectada a la mina Pinabete. Se ha observado una disminución de sus niveles de agua a 30 metros a partir del accidente. Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate. Como lo mencionamos el día de hoy, y para reforzar, estamos trabajando incansablemente para rescatar a 10 mineros que se encuentran atrapados. Son 10 mineros atrapados, recuerde usted, en esta mina de carbón en Coahuila. ¡Qué desgracia! Tristemente están atrapados, donde en este momento cuerpos de rescate trabajan contrarreloj, porque el tiempo pues ya va avanzando y usted verá la vida pues está en peligro de esos mineros.
para lograr su rescate, pues están haciendo lo posible y los labores de salvamento pues son muy delicadas en esa área, ya que existe el riesgo constante de que se produzcan nuevas filtraciones de agua que pudieran empeorar la situación bajo tierra principalmente. Acuérdense que son caños, túneles donde el agua pues solamente tiene entrada y pues prácticamente ahí se queda. Por eso es la acción de este equipo que con agua y todos están trayendo con las bombas para sacar todo el agua del lugar. En el lugar opera sin descanso desde la noche de ayer un equipo. Es importante también esto porque es formado por 150 personas, entre agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional también está ayudando, Protección Civil y otras dependencias estatales, además de rescatistas profesionales de la zona. Déjeme decirle a usted que esto primero, dijo el presidente, hay que hacer lo posible y hasta lo imposible para rescatar a estas personas con vida. Posteriormente se harán las investigaciones pertinentes. Si llega a haber un caso pues que acá es cero impunidad. Si se tiene que castigar a alguien, se va a tener que hacer. Recuerde usted que el gobierno de la Cuarta Transformación no solapa a nadie y acá lo primero, lo más principal es rescatar a estos trabajadores. Les mandamos un saludo a sus familiares, a toda la gente de esa área de parte de Sin Puntos y Comas. Esperemos que todo salga bien, esperemos encontrar a nuestros amigos paisanos y hermanos mexicanos que están en este momento sufriendo. Pasando a otra noticia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía de México va bien y avanzando. El peso está fuerte y las finanzas públicas están sanas en nuestro país, a lo cual calificó que hay una transformación en marcha. A pesar de que la pandemia y la guerra son factores que están afectando a las economías de todo el mundo, reitera su propuesta de una tregua para que el mundo pueda superar la crisis y se apoye a los más pobres, en referencia a la tensión que hay en el continente asiático, ya que la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, provocó tensión en el mundo, a lo cual AMLO reafirmó lo importante de conseguir la paz para que todo el mundo se recupere de forma económica tras la pandemia. Escuchemos al presidente de México. Los expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio. Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que
añadir el bienestar. No es nada más progreso sin justicia, porque como lo hemos dicho varias veces, progreso con justicia es retroceso. Crecimiento no significa bienestar, no necesariamente es sinónimo de bienestar. Puede haber crecimiento económico, pero se acumula, como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal, en unas cuantas manos. En épocas de crisis, hay quienes incrementan sus fortunas 2, 3 veces más. Eso es crecimiento. Nada más que no significa que a todos les vaya bien. Pongo el caso de los salarios. Durante todo el periodo neoliberal no solo no hubo aumento de salarios, hubo pérdida. Mire usted estos angelitos, según expertos del sector privado, que indican que este será el sexenio perdido. Hágame usted el bendito favor. ¿Será porque no han logrado saquear más al país, acabarlo, venderlo, regalarlo? ¿Ha de ser por eso? A lo cual nuestro presidente defendió el crecimiento que ha tenido México. Y no nada más eso, calificó estos pronósticos como ataques directos a su gobierno, y así ha sido. Y usted se ha dado cuenta que siempre ha sido así desde que él inició su mandato. Tal y como están acostumbrados los de la oposición a ver nada más con buenos ojos lo que a ellos les interesa, pero no con buenos ojos a lo que el pueblo le puede interesar. Por eso Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, acusó que durante todo el periodo neoliberal no solo hubo aumento de salarios, ¿sí? No nada más eso, hubo pérdida de valor y del valor adquisitivo de los salarios, o sea, no aumentó, al contrario, bajaron. Ahora resulta que el gobierno tiene la culpa de la economía que presenta el país. Mire usted nada más las cosas cómo son, cómo se hacen. Pues en gran medida, déjeme decirle que el presidente reconoció que el país está resistiendo gracias a nuestros paisanos, gracias a nuestros hermanos, gracias a esas personas que laboran y trabajan y se esfuerzan en los Estados Unidos. Gracias a sus remesas se ha sostenido también la economía de abajo, también las exportaciones que han ayudado a que la inflación sea menor a la de Estados Unidos. Eso tiene mucha importancia. La inflación es más baja en México que en Estados Unidos. ¿Cuándo había usted visto esto? No hay que ser experto para hablar del tema. Estamos opinando, estamos diciendo lo que el presidente dice y los hechos ahí están. Otra cosa, este es el efecto económico. Este efecto económico no es de México. Este efecto económico es mundial. Pero precisamente alguien se levanta, se para y dice, a ver, ¿por qué sucede esto en México? ¿Por qué no hace la pregunta concreta? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? Que sería lo mejor. Pero en fin, derivado de la pandemia, acuérdese usted, sucedieron todas estas cosas y no nada más eso, también el conflicto en Europa y ahora la tensión en el continente asiático pudiera todavía complicar todo más de lo que ya está complicado. Ahora, el crecimiento, como dice el presidente, el crecimiento no es bienestar. El crecimiento puede ser que sea solamente un grupo de personas que
para ellos sí está mal el país, para ellos sí están encabritados, para ellos sí les fue de la fregada, porque ya no están haciendo lo que ellos hacían, ¿no? El dinero que ellos generaban. Pero en realidad el bienestar de la gente es lo que usted percibe, lo que usted recibe, lo que usted está pues prácticamente viviendo en este momento con la Cuarta Transformación. Creo que hay diferentes maneras de ver, de pensar, pero creo que hay por lo menos una ayuda que llega alrededor de un conocido de nosotros, ya sea una ayuda del gobierno federal. Y por esa razón, ya están bien enojados porque ya no están en unas cuantas manos el poder económico de México. Ahora tenemos que distribuir para todos los mexicanos un poco para que próximamente seamos mejor y sobre todo las remesas que son muy importantes. Continuando con más información acerca de la actual titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien ganó las encuestas del partido Morena para contender por la gobernatura del Estado de México. El presidente López Obrador calificó a la funcionaria como una mujer buena, trabajadora y honesta. A su vez, felicitó a su partido por haber utilizado una encuesta para elegir el candidato. Ante estos resultados, la maestra realizaría su renuncia oficial en los próximos días al gobierno federal, a lo cual el propio Andrés Manuel López Obrador señaló que se resolverá quién suplirá a la maestra Delfina ahora que es candidata. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, primero decir que me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco, luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición, y luego ganó la Diputación Federal después que fue presidenta municipal. También en la oposición, cuando no era fácil. Y luego fue candidata a gobernadora y hubo una elección polémica, para no meternos en Honduras. Y luego ganó por mayoría como candidata al Senado, pero ha de haber ganado como con 500,000, 1,000,000 de votos de ventaja. ¿No tendrás ahí los datos de cómo fue la elección del Senado? Porque me estás preguntando. Y ahora es posible.
hicieron una encuesta, creo que 2 o 3, y ella salió arriba. También por lo mismo, porque además de que es una mujer buena, honesta, me gustaría que los adversarios, y sobre todo los que la atacan, estos de Claudio X González, que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra, su casa. Es casi igual que la de Claudio. O como la de Loret. Ya más claro no puede ser el presidente Andrés Manuel López Obrador con una sonrisa. Claro, dijo, invitó a aquellos que critican a la maestra, pues que más bien critican a la secretaria de Educación, que vayan a Texcoco y conozcan su casa, para principalmente estos como Carlos Loret de Mola, Claudia X González, para que vean cómo ella sí pasa o va hasta caminando por las tortillas, es una gente que es del pueblo, para que vean que no son igual, así como siempre anda diciendo Claudia X González, quien sigue insistiendo que México está en llamas con López Obrador. Mire usted nada más, hágame usted el favor de pensar de esa manera de este cuate, junto con su grupo de dominantes, porque siempre estaban acostumbrados a tener el poder, están acostumbrados a que ellos solamente son los reyes de México, o eran, pero se les está terminando porque el pueblo ya está muy despierto. Pues si nosotros seguimos participando con ellos o haciendo lo que ellos dicen, entonces sí seguirán siendo dueños de México, pero ya se les acabó. Déjeme decirle que la maestra Delfina se posiciona como la eventual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México por segunda ocasión consecutiva. Lo que le quiero recordar que en el 2017 padeció el fraude, un fraude cuando Alfredo del Mazo pues le quitó, le arrebató y por cierto es abanderado del PRI. Una de las cosas que también le quiero comentar, que siempre se ha mantenido por los actos corruptos al por mayor. Creo que en esta ocasión no habrá quien frene a la maestra Delfina. Creo que va por buen camino respecto a su trayectoria política. Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y tiene todavía licencia como senadora y es actualmente secretaria de Educación Pública en el gobierno de la Cuarta Transformación, que pese a ocupar estos cargos sigue viviendo en Texcoco, en el Estado de México, al cual ella, sin guaruras, sin respaldo de nadie, camina por las calles, porque eso es un verdadero servidor público. Son verdaderos servidores públicos de la Cuarta Transformación, no esos chapulines que están en un partido y quieren brincar y quieren llegar a cambio de regalar leche. Escuche usted bien. Ella sí es una verdadera servidora pública y así tenemos que apoyar, porque la verdad no hay que dejar que esos chapulines, esa gente, esos mapaches lleguen ahí. Mira, usted nada más estaba pensando en las pasadas elecciones que hicieron, el Fisgón que es conocido, fíjese usted, el Fisgón tuvo 1,800 votos. Y en localidades, municipios como en Tepanco, hubo una mujer que tuvo 2,400 votos. Hágame usted el favor, si el Fisgón es tan conocido y es una persona que apoya la Cuarta Transformación, apenas tuvo 1,800, pero él sí no regaló lechita, él sí no regaló frijol con gorgojo, él sí no mandó los 10 autobuses, él sí no pagó 100 pesos,
él sí no regaló refrescos, él sí no dio tortas y él sí no apuntó a la gente antes y él sí no, pues, puso a su gente adelante. Así es que hay que elegir bien, hay que elegir a aquellos servidores del pueblo que puedan ayudarle a usted y beneficiar a la población. En otro tema importante, sobre las críticas del expresidente Felipe Calderón al subsidio a las gasolinas que el gobierno federal aplica en ayuda al pueblo de México, nuestro presidente señaló que son enfoques distintos, pero que la hipocresía es lo que distingue a los conservadores. Andrés Manuel López Obrador preguntó qué fue lo que hizo Calderón durante su mandato. Engañar al pueblo en crear una refinería en Tula, Hidalgo, la cual nunca se hizo, y todo el dinero que tienen para ese proyecto desapareció, o más bien el dinero que tenían desapareció, mientras que su compañerito de partido Ricardo Anaya, Ricardo Riquín Canallín, sigue criticando la compra de la refinería Deer Park y la inversión millonaria que hace la Cuarta Transformación en la materia energética, a lo cual el presidente dijo que la política neoliberal era vender el crudo y comprar a precios excesivos. Escuchemos al presidente de México. Son enfoques distintos, es que somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente. Y consideran que es fomento. Lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate. Y además, pues mucha hipocresía en todo esto. Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse, y hasta me da gusto que no coincidamos. Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí, tendrían razón. Y nosotros, en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar, pero no. Se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas, que no aumente el diésel, y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación. Si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas, al diésel, tendríamos una inflación del 11%, y eso afecta muchísimo a la economía de todos, porque se tendrían que seguir aumentando las tasas de interés. El que tiene una hipoteca tendría que pagar más de interés. Aumenta la carestía, se puede comprar menos, hay riesgos de una crisis de consumo, porque la inflación afecta mucho
a todos y fundamentalmente a los pobres. Si aumenta el precio de la tortilla, si aumenta el precio del pollo, si aumenta el precio del frijol, si aumenta el precio de los alimentos, pues aunque aumente el salario, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que procurar cualquier gobierno? Cuidar la economía del pueblo. Y la fórmula que se decidió, pues sí, no es la misma de antes. ¿Qué fue lo que vimos a tiempo? Seguramente Calderón, como el que está ahora en Estados Unidos, que fue candidato, piensa igual. Anaya, de que para qué invertíamos en refinerías, si ya venía la etapa de los autos eléctricos. Mire usted nada más, el presidente de México reiteró que si no hubiera aplicado el subsidio a las gasolinas, la inflación de México estaría en el 11%. Mire usted nada más, el 11%, y eso sería devastador para la economía popular, para la gente de a pie, para la gente de los pueblos, de la población. Sería triste, ya que se aumentarían las tasas de interés, todo subiría y eso sería pues una afectación enorme. Mientras la gente tendría menos, eso sería lo más triste, porque los productos se elevarían demasiado y hubiese riesgo de consumo. Por ello su gobierno seguirá subsidiando las gasolinas y los fertilizantes para tener autoconsumo energético y alimentario. Recuerde usted que en las pasadas giras el presidente precisamente fue a supervisar para que hayan más fertilizantes. Recuerde usted que últimamente se está promocionando que nosotros sembremos nuestros propios alimentos y de esa manera podamos ser autosuficientes para no comprar en el extranjero todo ese tipo de cosas. Ahora, recordemos también que nosotros padecimos en la época de Calderón. El precio se depreció, el peso se depreció ante el dólar. Recuerde usted eso, en aquellos días hubo menos exportaciones y derivado de la crisis del 2008, distribuyó los estragos económicos a la epidemia de gripe porcina. ¿Se acuerda usted que todo el mundo andaba pues espantado y teníamos también que hacer muchas cosas por esa famosa gripe porcina, lo que provocó menos poder adquisitivo desde entonces, no nada más ahora? Que no se nos olvide, por favor, que no se nos olvide, pueblo de México, porque a veces tenemos muy corta la memoria y después pensamos que el problema es ahora cuando el problema ya venía desde antes. Recuerde usted también que el elefante está de pie y va avanzando poco a poquito. Ahora, por ejemplo, mire usted lo que dice Ricardo Anaya, Canallín. Dice que ¿por qué adquirieron la refinería Deer Park en Houston, Texas? ¿Por qué están haciendo más refinerías cuando ya el mundo está por ver todos los carros eléctricos? Hágame usted el favor, si en México, es más, la mayoría de personas no tiene carros. Imagínese comprar un carro eléctrico. Yo digo que Claudio X González, Canallín y toda la banda de corruptos, pues sí, tienen la facilidad de esos carros eléctricos, pero imagínese usted, no estamos ni a un 10% en los Estados Unidos con los carros eléctricos. Cuando lleguen a México, ¿cuándo? ¿En 50 años? ¿En 80 años? ¿Dónde va a estar usted cuando lleguen ya los carros eléctricos? Lo más triste de esto es
que no pensaron ellos en aquellos días en que siempre aumentaban las gasolinas cada año o cada principio de año. Cuando usted aumenta las gasolinas, aumenta todo, aumenta el precio de los alimentos. Además, aunque el presidente dice, de todas maneras, si aumentamos el salario, pero si aumentamos las gasolinas, ¿de qué sirve? Porque aumentar el salario, pero las gasolinas suben, todo sube. Todo se encarece, y creo que lo más importante es cuidar la economía del pueblo, y es lo que el presidente está haciendo, no como aquellos que solamente pensaban en ellos nada más. Vamos a pasar a otro tema importante de esta mañanera. Ante la tregua de 5 años que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los conflictos bélicos y guerras comerciales, si esta la presentaría a la ONU para evitar las tragedias. López Obrador dijo que la tensión en el continente asiático afecta a México y a todo el mundo, al igual que el conflicto en Europa. Por ello pide que se lleguen a un acuerdo de pacificación entre Rusia, Ucrania y sobre todo las naciones de China, Estados Unidos, Rusia, y pidió lograr una tregua para así lograr que todos los presidentes del mundo puedan atender la crisis que afecta a miles de millones de personas por diversos fenómenos económicos, sociales, desplazamientos también. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo afectaría un conflicto bélico, comercial, entre Estados Unidos y China a México? ¿Cómo nos afectaría? Preguntarle ese primer tema, presidente. Pues sobre lo último sí nos afecta. ¿Cómo afecta la guerra de Rusia y Ucrania? A todos. Por eso hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania, y al mismo tiempo llegar a un acuerdo entre las naciones, sobre todo un acuerdo que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos, para que logremos cuando menos una tregua de 5 años, para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos que están siendo afectados por la guerra, porque pierden la vida, porque son desplazados, porque son afectados por crisis económicas, porque se afecta el suministro de alimentos, porque se detiene el comercio, la creación de empleos, se empobrece más al pueblo. Me falta nada más para proponer esto, que ojalá y lo retome Naciones Unidas, porque es el organismo encargado, responsable de conseguir la paz y armonizar a todos. Pero siento que le corresponde a Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe de participar. ¿Usted recuerda el dicho muy popular que dice que cuando el río suena es porque algo lleva? Pues creo que a nosotros no nos conviene un conflicto más entre China
y Estados Unidos, aunque los Estados Unidos directamente no estaría involucrado, pero sí estaría apoyando a Taiwán. Creo que a ningún ser sobre la tierra le conviene ese conflicto. Ya pasamos el primer bicho. Luego lo de Rusia-Ucrania. Y ahora China-Taiwán. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que a nadie nos conviene. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un humanista y pacifista. Por eso el presidente propone a 3 personas que puedan lograr acuerdos. Esos acuerdos para que no lleguen más allá de un conflicto. En primer lugar, al secretario de las Naciones Unidas, al señor Guterres, el señor Guterres. ¿Ok? Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta también sería el presidente de la India, el presidente Narendra Modi, quien tiene buenas relaciones económicas con Estados Unidos y Rusia. Y posteriormente también propone al Papa Francisco. ¿Sí? Esas 3 personas serían que pudieran negociar algo para no tener un conflicto que nos afecte, porque sí nos va a afectar, sí nos afecta. Vea usted cómo ya el peso hizo pues se devaluó un poco. Y no nada más el peso, vamos a aclarar, todo en el mundo se movió, ¿sí? ¿Por qué se movió? Por la llegada de Nancy Pelosi para dialogar o platicar en esa área del mundo. Creo que aquí tenemos que estar atentos. A nadie nos conviene un conflicto más, porque eso sí sería devastador para todos en el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te pido, te ruego que vayas a nuestro canal, te suscribas, nos apoyes, nos des un like y sobre todo deja tu comentario. Estamos haciendo cambios, estamos trabajando para llegar mejor a ti y que tú seas la voz por medio de Sin Puntos ni Comas, porque en Sin Puntos ni Comas se informa, estamos uniendo a México y el mundo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.